Al parecer, en las últimas horas empezó a llamar bastante la atención una situación relacionada con los tatuajes de Jungkook, porque una tatuadora habría estado realizando diseños prácticamente idénticos a algunos de los tatuajes que forman parte de la manga que Jungkook lleva en su brazo. Y claro, esto rápidamente empezó a generar comentarios entre los fans, sobre todo porque Polik, el tatuador que ha trabajado en algunos de los tatuajes de Jungkook, incluso habría dejado un comentario directamente en una de las publicaciones para expresar su molestia. Lo que dijo Polik fue bastante claro y básicamente explicó que los tatuajes no son simplemente dibujos que cualquiera puede tomar y reproducir exactamente. Según su comentario, cada diseño se crea pensando específicamente en una persona, tomando en cuenta a ese cliente y la idea que se quiere representar. Por eso, desde su punto de vista, copiar exactamente un diseño que fue creado originalmente para otra persona y después mostrarlo públicamente en redes sociales, no solamente sería una falta de respeto hacia el artista que realizó el trabajo, sino también hacia el cliente que recibió ese diseño originalmente. En su comentario, Polik explicó que todos los artistas terminan compartiendo recuerdos y experiencias con sus clientes, y que precisamente por eso, cada persona debería tener algo especial y único. También señaló que ese trabajo en particular fue diseñado personalmente por él para uno de sus clientes, y que reproducirlo exactamente para otra persona, además de publicarlo en redes como si fuera un trabajo propio, le parecía una falta de respeto tanto hacia él como artista original como hacia el cliente para quien se creó por primera vez. Y obviamente, esto hizo que muchas personas empezaran a relacionar el comentario con los tatuajes de Jungkook, porque Polik es conocido por haber trabajado y realizado retoques o rediseños relacionados con algunos de los tatuajes que Jungkook tiene en su brazo. Por eso, al aparecer este comentario precisamente en una publicación donde se estaría mostrando un diseño similar, los fans inmediatamente comenzaron a prestar mucha más atención a la situación. Ahora, pasando a otro tema que también está dando bastante de qué hablar, apareció una cuenta de TikTok que ha generado muchísima curiosidad entre los fans. Según la información que se está compartiendo, esta cuenta aparece verificada con el nombre de Jimin. Habría sido creada en 2021 y tendría como ubicación Corea del Sur. Hasta ahí ya resulta bastante curioso, porque evidentemente cualquier cuenta que parezca estar relacionada con Jimin va a llamar inmediatamente la atención. Pero lo que realmente hizo que la gente empezara a preguntarse si podría tratarse de una cuenta vinculada de alguna manera con Jimin es su fotografía de perfil. La imagen que utiliza la cuenta parece ser una fotografía de Jimin que, según los fans, no se encuentra publicada de esa misma manera en otros lugares. Además, aparentemente la imagen aparece ampliada y con un encuadre diferente al que podemos ver en el Instagram oficial de Jimin. Es decir, no sería simplemente tomar exactamente la foto de Instagram y colocarla como foto de perfil, sino que parece mostrar una versión más amplia o con un recorte diferente. Y aquí es donde comienza toda la especulación, porque algunas personas están diciendo, ¿y si realmente fuera la cuenta de Jimin? Pero ojo, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Que una cuenta tenga el nombre de Jimin, que aparezca verificada, que haya sido creada en Corea y que utilice una fotografía que los fans relacionan directamente con él, no significa automáticamente que la cuenta le pertenezca. No tenemos una confirmación oficial de que sea Jimin.
Así que por ahora no podemos presentarlo como un hecho. De hecho, actualmente la cuenta estaría privada, lo que solamente hace que la curiosidad aumente todavía más. Porque si fuera una cuenta personal de Jimin que no utiliza públicamente, tendría sentido que estuviera privada. Pero exactamente lo mismo podría ocurrir con una cuenta de cualquier otra persona que simplemente esté utilizando su nombre o una fotografía relacionada con él. Por eso, aunque la posibilidad resulte interesante, tampoco podemos asegurar que sea real. Lo más llamativo de todo es precisamente la fotografía de perfil. Los fans aseguran que esa versión concreta de la imagen no parece estar circulando públicamente y que tampoco tendría apariencia de haber sido generada mediante inteligencia artificial. Sin embargo, incluso esto debería tomarse con cautela, porque que una fotografía sea difícil de encontrar no significa necesariamente que solamente pueda tenerla Jimin. Podría existir otra fuente, una fotografía antigua, una imagen privada que haya circulado entre determinadas personas, o simplemente una edición que todavía no se haya difundido ampliamente. Entonces, por ahora tenemos varios detalles que llaman la atención. Una cuenta aparentemente creada en Corea del Sur en 2021, una verificación con el nombre de Jimin, una fotografía de perfil que los fans consideran particularmente extraña porque coincide con una imagen asociada a él, y además, el hecho de que actualmente la cuenta sea privada. Todo esto hace que la gente se pregunte quién está realmente detrás de esa cuenta. Y sinceramente sería bastante sorprendente que al final se descubriera que realmente pertenece a Jimin, pero tampoco sería correcto afirmarlo solamente por estas coincidencias. Lo mejor es esperar a que exista algún tipo de confirmación o una evidencia mucho más clara antes de sacar conclusiones. Porque en el fandom ya sabemos que una pequeña coincidencia puede terminar convirtiéndose en una teoría enorme en cuestión de horas. Así que por ahora podemos decir que la cuenta resulta curiosa y que hay detalles que llaman bastante la atención, pero sigue siendo una cuenta no confirmada como oficial o personal de Jimin. No podemos asegurar que sea él, pero tampoco tenemos una confirmación que permita descartar completamente la posibilidad. En otras palabras, queda como una curiosidad que vale la pena observar, pero sin convertir la especulación en una afirmación. Y mientras tanto, la situación de los tatuajes también sigue generando conversación, especialmente por el comentario de Pollock, porque ahí sí tenemos una postura bastante clara del propio artista sobre la importancia de que los diseños sean personalizados y respetados. Al final, más allá de cualquier fandom o teoría, el punto principal de su comentario es que detrás de un tatuaje existe un proceso creativo y una relación entre el artista y el cliente, por lo que copiar exactamente un diseño creado para otra persona puede generar bastante incomodidad. Así que tenemos dos situaciones diferentes que terminaron llamando la atención de los fans. Por un lado, la polémica alrededor de diseños de tatuajes que habrían sido reproducidos y el comentario de Pollock expresando su desacuerdo. Y por otro, esta misteriosa cuenta de TikTok que ha despertado todo tipo de teorías por su nombre, su verificación, su antigüedad y sobre todo por esa fotografía de perfil tan particular. ¿Será realmente una cuenta relacionada con Jimin? ¿O simplemente una coincidencia bastante curiosa? Por ahora no hay confirmación, así que toca esperar y sobre todo no dar por hecho algo que todavía no está comprobado.